Me da un enorme gusto saludar a Gerardo Esquivel, economista, profesor del Colegio de México, colaborador de este programa, y vamos a platicar de su estudio titulado La pobreza laboral en México a la baja, donde analiza la evolución de esta problemática. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo creo que tú eres el académico que quizás ha estudiado más en México el tema de la pobreza y este tema de la pobreza laboral, y pues es un lujo que puedas traer estos hallazgos. Primero, dile a la gente qué es la pobreza laboral. Sí, miren, la pobreza laboral es la pobreza que se mide tomando en cuenta solamente los ingresos producto del trabajo. Okay. Eso quiere decir que no se toma en cuenta los ingresos provenientes, digamos, de remesas, sí. No se toma en cuenta los ingresos provenientes de programas sociales o de otras actividades, digamos, de intereses financieros, nada de eso. Sí. Solamente es el producto del trabajo y es clasificado una persona o un hogar, si está en pobreza laboral, si ese dinero que recibe como producto de sus actividades laborales no le alcanza para comprar una canasta alimentaria. Es decir, la canasta de puros alimentos. O sea, ¿cuánto es eso? Eso es alrededor de 3,000 pesos en este momento. Varía porque depende de zona urbana, zona rural. Sí. Es 35% más cara en las zonas urbanas, la canasta alimentaria. Y eso es lo que nos separa, digamos, de a los pobres laborales de los no pobres. Entonces, a ver, hay gente que trabaja y no llega y que vive en la pobreza. Eso es lo que vive en pobreza laboral, que no le alcanza por sus ingresos laborales a comprar una canasta alimentaria, tal como la define el Coneval, que es la institución encargada de definir cómo se compone esta canasta, qué productos tiene y que la mide el costo de esta canasta mes a mes. ¿Estás hablando de gente que labora en el sector formal o también en el informal? De los dos. Estos son trabajadores que se encuestan en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que quiere decir que pueden ser de cualquier tipo, cualquier actividad, no importa si trabajan 8 horas, si trabajan 2 horas al día, lo que sea, en función de sus ingresos laborales se clasifica esa persona y luego el hogar, si están o no en situación de pobreza. Ahora, eso quiere decir que, porque en la economía formal pues les tienes que pagar salario mínimo, ¿no? Exacto. Eso quiere decir que prácticamente nadie de los que están en la formalidad es pobre laboral. Eso es importantísimo. Es muy importante. De hecho, digo, con el incremento que ha tenido y que qué bueno, yo aplaudo aquí a este gobierno que ha subido los salarios mínimos. Ya no hay gente. Prácticamente en el sector formal. Ya no existe. Sí. Puede haber algunos, porque puede haber algunos que trabajan pocas horas y que ese ingreso no les alcanza para comprar una canasta. Entonces, cuando hablamos de pobreza laboral, estamos hablando más bien en el sector informal, Gerardo. Se concentra básicamente en el sector informal. Sí. Tiene una serie de características muy peculiares. Se concentra en el sector informal. Por grupos de edad es mucho más alta en los adultos mayores, que todavía siguen laborando. Por género es más alta en las mujeres que en los hombres. Es más alto en zonas rurales que en urbanas. Tiene esas características la pobreza laboral, que no es muy distinto tampoco de lo que ocurre con la pobreza que medimos de manera oficial cada 2 años, que es la pobreza por ingresos. Exacto. Nada más quizá decir algo muy importante de por qué me gusta esta medida de pobreza laboral a mí, es que esta medida la tenemos cada trimestre. Porque la encuesta se hace cada trimestre, mientras que la otra medición de pobreza oficial, que se mide con la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, ocurre cada 2 años. Entonces resulta que por eso el último dato oficial de pobreza que tenemos es de 2020, porque la encuesta de 2022 apenas se está procesando y se va a revelar en unos cuantos meses. Va a ser muy interesante ver eso. Va a ser muy interesante. Va a ser el efecto de la pandemia. Va a ser el efecto post-pandemia, efecto de la recuperación de la pandemia. Y justo por eso quise hacer esto, y también en el trabajo discuto las implicaciones que yo creo que va a tener esta medición de la pobreza laboral para la pobreza por ingresos que mide la encuesta oficial. Ahora, lo que hallaste es que ha bajado la pobreza laboral. Sí, una buena noticia. Es una muy buena noticia y de hecho, y muestro ahí los datos, son datos oficiales, los compila el INEGI y los procesa el Coneval. Y lo que se muestra es además una tendencia muy favorable desde 2015-16 empezó. Mira. O sea, ¿no empezó con este sexenio? No empezó con este sexenio, de hecho, y eso es un poco lo interesante. Y justo tiene que ver, según yo, con el salario mínimo, porque el aumento del salario mínimo, si bien el aumento importante ocurrió o está ocurriendo con esta administración, empezó en 2016. Entonces, eso creo que fue muy importante en el quiebre de la pobreza laboral, que no bajaba,
estaba muy estable, de hecho estaba con una ligera tendencia al alza, sí, y que a partir de 2016 ha empezado a bajar y llevamos una baja que no es menor, estamos hablando de 7 puntos porcentuales. Mira. 7 puntos porcentuales, mira, en un universo de, digamos, 50 millones de trabajadores, son 3,5 millones de trabajadores, sí, más sus familias, en algunos casos, que están fuera de la pobreza, ¿no? Sí. Entonces, no es menor, y yo creo que, y un poco era el sentido de publicar el documento, porque creo que nos ayuda a enfocarnos en lo que es relevante. Digamos, a veces estamos en la discusión cotidiana de si se hace tal cosa, si no se hace tal cosa, pero nos estamos perdiendo de vista, me parece, este cambio que está siendo pues ya casi estructural, podríamos decirlo. Son 7 años de tendencia a la baja en la pobreza laboral de los trabajadores y de sus familias, y que pues vamos a ver si ahora con el dato nuevo que va a venir oficial, si ahí se va a reflejar. Claro que esto estaba un poco empañado, digamos, porque la pandemia de 18, la medición de 18 al 20, pues nos agarró justo en la pandemia. Claro. La medición del 2020 se levantó, la encuesta oficial, se levantó entre agosto y noviembre de 2020, es decir, cuando todavía no salíamos todavía estábamos en un confinamiento parcial, y entonces son datos muy malos. Ahora, déjame preguntarte, si esto empezó 2015, 2016, digo, es tautológico decirlo, pero es que tienen más ingresos. Así es. Los trabajadores que están laborando, sobre todo en el sector informal. ¿A qué se debe eso? ¿Es un tema de mayor oferta laboral, de mayor demanda laboral? En fin, ¿se puede saber las causas de por qué vamos mejorando? Se tendría que hacer un análisis más detallado, pero yo mi especulación un poco que hago en el documento, y no es una especulación, también está documentado, tiene que ver con que después de la crisis de 2008-2009, la economía se recuperó paulatinamente, ¿no? Pero de 2009 a 2018 la economía creció de una manera muy importante, alrededor de 20%, toda la economía. La economía mexicana. La economía mexicana en su conjunto. El ingreso, el producto del ingreso nacional creció en eso, ¿no? Ahora, de 2006 a 2015, la pobreza laboral y la otra siguió subiendo. En realidad lo que ocurrió es que en algún momento, digamos, las mejoras económicas de la economía empezaron a beneficiar también a los trabajadores en la parte baja de la distribución. Mira. Se tardó mucho. O sea, fue un proceso de goteo muy lento. Sí, pero por otra parte sí se comprueba que es condición necesaria el crecimiento económico. Bueno, no necesariamente. A ver. Yo diría, justo eso es lo que trato de explicar. Y trato de decir, lo que ocurrió entre 2015 y 2018, en la segunda parte de Peña Nieto, bajó la pobreza como resultado de que la economía estaba creciendo y venía creciendo desde tiempo atrás. Entonces es una forma de reducir la pobreza que tomó mucho tiempo. Pienso que fue muy lento el avance en la pobreza, dado lo que la economía creció. Durante la administración de Peña Nieto, de López Obrador, el ingreso per cápita, recordémoslo, ha caído. Porque estamos con un nivel de actividad hoy similar al que teníamos en 2018, que implica que en términos per cápita el ingreso ha caído. Ha caído, en mis cálculos, 3.7%. Y a pesar de eso, la pobreza laboral ha disminuido. Interesante. Porque, y yo creo que tiene que ver con los énfasis que cada administración ha tenido. Esta administración tiene un énfasis más redistributivo, ha cambiado cosas en el mercado laboral muy importantes. La reforma al outsourcing mejoró a muchos trabajos que estaban en condiciones muy precarias, empezaron a tener mejores prestaciones, mejores ingresos también, algunos que tuvieron que formalizarse, lo tuvieron. Los programas sociales han permitido que las personas puedan elegir, digamos, con más calma sus trabajos, posiblemente, y han podido optar por trabajos con mejores salarios. En fin, entonces, a pesar de dos choques que yo menciono muy importantes, que son la pandemia y el choque inflacionario, sí sorprende que con todo y eso, y que la actividad económica ha caído y el ingreso per cápita ha caído, la pobreza laboral en esta administración ha caído más o menos lo mismo que cayó con Peña. Déjame lanzarte una provocación. Venga. ¿Es sostenible esto sin crecimiento económico? Bueno, yo creo... O sea, a ver, tú puedes tener políticas de redistribución. Es muy buena pregunta, pero lo que yo creo que no era sostenible... Digo, me sale lo neoliberal, No, sabes. me parece muy bien. Me encanta eso, porque lo que creo que no era sostenible era lo otro. Porque lo otro era un crecimiento
es poco inclusivo, Exacto. que se tardaba mucho en beneficiar a los trabajadores. En gotear, en que llegara el Entonces, goteado. goteó, pero muy lento y después de muchos años. Con López Obrador hubo un cambio, creo yo, en el sentido correcto de hacer un poco más redistributiva la situación, menos precarios los trabajos, a pesar de que la economía no está creciendo. Lo ideal sería una combinación de ambas cosas, un 100%. Crecimiento inclusivo. Entonces, obviamente no podríamos seguir en una ruta como la que tenemos actualmente porque ya no hay tantos márgenes como los hubo al principio de esta administración. Claro, pero tampoco podríamos seguir en la otra ruta. De la otra parte. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que eso es lo interesante. Porque esa es la conclusión. Esa es la conclusión, que es hacia dónde queremos llegar y cómo queremos avanzar en el combate a la pobreza. Bueno, ya vimos que hay dos rutas. El crecimiento sostenido, largo, como ocurrió después de la recuperación de la crisis financiera global de 2008-2009 hasta 2018, o bien con bajo crecimiento y redistribución. Pienso que lo mejor es un crecimiento estable, sostenido, con características incluyentes que beneficie a todos los trabajadores. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, Gerardo, pero quiero que regreses y hablemos las implicaciones de políticas públicas que esto tiene. ¿Te parece? Con mucho gusto. Digo, porque yo estoy de acuerdo, pues tiene que haber crecimiento económico y política redistributiva, ok, ¿no? Te compro el argumento, pero ¿qué significa eso en la práctica? Bueno, lo comentamos. Porque hay muchos que piensan que hasta están, ¿no? Que no es posible, digamos, tener estas dos variables, ¿no? En sincronía, ¿no? Combinándolas. ¿Te parece? Con mucho gusto. Aquí bueno, estaré. Gracias. Oye, ¿dónde se consigue? ¿Se consigue el paper? ¿Lo tienes publicado? Lo tengo en mi Twitter, lo tengo en mi página, que es, la digo muy rápido, es gerardoesquivel.org. Es muy fácil, ahí está también, y la puse en Twitter y hoy la pongo al ratito en mi Twitter. Órale. Gracias, querido Gerardo. Gracias. Hacemos una breve pausa y va a venir Eunice Rendón a hablar del título 42. Hoy termina y la crisis migrante que esto puede generar.